Necaxa, tierra de triunfadores. A los hombres que con visión tuvieron a bien ser los precursores de esta obra tan maravillosa, el doctor Jean Bacquier y el ingeniero Frederick Starr Pearson. A todos los trabajadores, activos y jubilados, que se entregaron en cuerpo y alma, algunos dejando sus vidas para la construcción de Necaxa, hoy luz y fuerza, y que durante 100 años han mantenido viva nuestra empresa a pesar de la falta de recursos económicos y materiales. Esperamos que esto sirva de muestra para las futuras generaciones, que luchen y se esfuercen poniendo todo su empeño y dedicación para cumplir muchos años más. Necaxa vivirá siempre. La verdadera etimología de Necaxa nadie ha podido explicarla, pues mientras el señor G.R.H. Conway pretendía que el nombre se deriva de la palabra náhuatl Nicatitlaza, que significa tierras hundidas, otras personas sostienen que es Micatla, que quiere decir hilo o salto de agua. También se asegura que Necaxa tiene su origen en las dicciones aztecas Nem, verbo que quiere decir habitar, Caxitl, escudilla que los indígenas llaman cajete, y Atl, que significa agua. La unión de estos vocablos forman la palabra Necaxatl, que significa habitantes del cajete de agua. Necaxa se encuentra en el norte del estado de Puebla, contando con una altura que varía desde los 500 metros hasta los 2500 metros sobre el nivel del mar. Se puede llegar por la carretera México-Tuxpan a la altura del kilómetro 175, entrando por un camino que pasa por el muro de contención de la presa de Necaxa. En la zona donde se encuentra localizado el sistema eléctrico de Necaxa, el clima es extremadamente variable, pues dentro de un ambiente de intensa humedad, a veces hasta del 96%, se registran temperaturas que varían entre los 10 grados centígrados bajo cero en la zona más fría y 42 grados centígrados a la sombra en la zona más cálida. En primavera se registran fuertes calores con lluvias aisladas, siendo unos días soleados y otros nublados y sin frío. Durante el verano, la temperatura media es muy agradable por las mañanas y por las tardes caen torrenciales aguaceros. En otoño e invierno hay días soleados y otros lluviosos con espesa niebla. En la época de nortes prevalece el frío. No pocos hemos llamado a Necaxa la Londres poblana por su clima y su neblina. Haciendo historia, se puede decir que desde sus primeros años, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro realizó programas intensos de forestación, a través de los cuales se llegó a la formación de bosques, tales como el que rodea la presa de Necaxa y el campamento La Mesa. Las obras de Necaxa requirieron de una gran cantidad de obreros en la construcción y posteriormente en la operación. Los accidentes fueron muchos, pero las consecuencias y protestas fueron acalladas. Sin embargo, persistía la inquietud de agruparse para reclamar sus derechos. En diciembre de 1914, las reuniones de trabajadores electricistas se sucedieron una tras otra. Primero en las casas de algunos de ellos y finalmente en la azotea de la subestación La Nana. Al principio, la idea era formar una sociedad mutualista, pero en las últimas reuniones del 9 al 12 de diciembre, un grupo de trabajadores exigió la formación de un sindicato. El día 12, a pesar de los temores por despidos y las amenazas de los patrones, se tomó la decisión final de crear el sindicato, para lo cual salió un manifiesto y una convocatoria el día 14. Así ese día, en uno de los salones del Departamento de Trabajo, se realizó la asamblea constitutiva del sindicato. En ese momento había pocos electricistas de la Mexican. La mayoría de los ahí presentes eran telefonistas y electricistas particulares. También se presentaron varios tranviarios, que solicitaron la integración de los electricistas a su sindicato,
pero no fueron apoyados. Y es así que nació el Sindicato de Empleados y Obreros del Ramo Eléctrico. Posteriormente, en la asamblea del 21 de diciembre, se le cambió el nombre por el actual, Sindicato Mexicano de Electricistas. A principios del siglo pasado, se empezaron a realizar concursos donde se buscaba realzar la belleza de la mujer mexicana. El primero de estos concursos fue el de la doncella de primavera, concurso prehispánico que dio origen al de la India Bonita y luego el de la flor más bella del ejido. En la prensa de la época y en el incipiente cine nacional, por ejemplo, apareció una preocupación por la belleza indígena. El periódico El Universal, en 1921, como parte de las fiestas de celebración de los 100 años de la independencia de México, organizó un sonado concurso llamado La India Bonita, que tuvo como fin escoger a la mujer de raza indígena más bella del país. La ganadora fue María Viviana Uribe, originaria de la región, de quien aquel periódico se refería así: ha llegado a nosotros acompañada de su abuela, una india pura de raza mexica, que no habla español, viene de la sierra, donde nació y vivió, y aún trae un huipil atado a la cintura. Hoy posee 3,000 pesos y una enorme cantidad de obsequios, y al verse rodeada de tanta gente desconocida, piensa en la leyenda del bello príncipe Tonatiuh, que unió sus destinos a los de una bella plebeya que tenía nombre de Flor. Se llamaba María Viviana Uribe. María Viviana Uribe narra emocionada la forma en que ella llegó a finalista. El conducto para participar fue un padrino al que le dieron la invitación. Él mandó retratarme y al llegar a México el retrato fue retachado diciendo que no servía. Volví a retratarme y después el periódico lo empezó a anunciar. Éramos más de 400 y veníamos sobrando únicamente 11. Yo representaba a Puebla. El día de la elección llegué atrasada. Cuando iba entrando, los principales y trabajadores del periódico empezaron a decir que yo era la India Bonita. Yo quedé como la India Bonita. Las otras les dijeron que ya no eran nada. Solo quedaron 5. Después nos anduvieron retratando en la azotea, nos llevaron a una función en la que participaron María Conesa y Lupe Pibascacho. Se juntó mucha gente y me llevaron en hombros al salir. Muy entusiasmada, dijo que el nombre de India Bonita apareció en cerillos, cigarros y que actualmente varios negocios llevan el nombre de la India Bonita. También señaló que el presidente Obregón le obsequió un collar de puras monedas y que al irse a Chapultepec fue en carro alegórico. Desfiles, como el de carros alegóricos, en que mereció el primer premio la Compañía de Luz y Fuerza, con un carro que llevaba un paisaje de la caída de agua de Necaxa, y en su parte posterior la Plaza de la Constitución de México, y se lució en un carro especial la India Bonita, María Viviana Uribe, elegida como la más bella entre las de su raza. Club Deportivo Necaxa. En el año de 1921, cuando se llevó a cabo el Campeonato del Centenario en la capital de la República, participaron 2 equipos, que poco después habrían de fusionarse para convertirse en el potente Necaxa. Uno era Luz y Fuerza y el otro el Tranvías. Ambos equipos participaron todavía con sus nombres en el Campeonato del Distrito Federal en 1922, y al terminar el torneo, el ingeniero Fraser, gerente de Compañía de Luz, patrocinadora de dichos equipos, encomendó a Roberto Jardón, Bernardino Moreno y Alfred Crowley, jugadores veteranos, que fundaran un solo club, con los mejores elementos de aquellos conjuntos. Así nació el Necaxa en agosto de 1923
y de inmediato se enlistó para participar en el torneo de 1923-1924. El Necaxa quedó en un honroso quinto lugar de aquel torneo, pero en el de Copa que siguió el campeonato de Liga de 1924, el equipo jugó en la final contra el campeón América y lo derrotó, obteniendo su primer triunfo. En septiembre de 1930 se inauguró el Parque Necaxa, el mejor de su tiempo, por donde hoy se ubica el Parque del Seguro Social en la Ciudad de México. El equipo, entre tanto, se mantenía en preparación y recibía nuevos elementos. En ascenso constante y dueño de una gran popularidad, el Necaxa se volvió a coronar campeón en la temporada 34-35, campeón de Copa en 1936 y nuevamente campeón de Liga en la temporada 36-37. En la temporada 37-38, los 11 hermanos del Necaxa agregaron a sus grandes triunfos el campeonato de Liga. Sin embargo, a partir de entonces el equipo sufrió un retroceso, quizá, como dijeron algunos, por la fuerza que adquirieron otros equipos al incorporar jugadores españoles seleccionados. En 1950, con el patrocinio del Sindicato Mexicano de Electricistas, que dirigía Juan José Rivera Rojas, y aprovechando la oportunidad de regresar al fútbol profesional por el retiro de los equipos España y Asturias, se rehizo el Necaxa, para júbilo de la multitud que no lo había olvidado. En la temporada 65-66, el equipo llegó invicto a la conquista del campeonato de Copa, derrotando a León en la final. Posteriormente, obtuvo el título de campeón de campeones al derrotar al América. En la temporada 66-67, el necaxista Manuel Lapuente fue el mejor goleador mexicano con 20 goles anotados, aunque el equipo solo ocupó un cuarto lugar. En las siguientes temporadas no tuvo mejores posiciones y en 1971, por razones particulares, el equipo se presentó con el nombre de Atlético Español. Así desapareció el Necaxa de la primera división. Necaxa fue descubierto en 1850 por el conde de la Cortina, don José Justo Gómez, perdiéndose la secuencia de datos y hasta el año de 1905 se considera la fecha de fundación, cuando sus pobladores, en su mayoría otomís, que fueron desalojados de su pueblo original, el cual se denominaba Necaxat, al iniciar la construcción del vaso de la planta hidroeléctrica de Necaxa, dando al ojo sus moradores en terrenos adquiridos por la Compañía de Luz y Fuerza, constituyéndose el poblado de Canaditas. En otro lugar cercano a los centros de trabajo se denominó el Campamento, pero esta división ocasionó algunos problemas desde el punto de vista legal, dando lugar a un decreto estatal en 1923, en el que se unieron ambos pueblos, Canaditas y el Campamento, denominándose Necaxa, en remembranza del antiguo lugar, que como dijimos significa habitantes del cajete del agua. En 1931, los habitantes del antiguo Canaditas solicitan al Congreso local y se les concede que nuevamente se conviertan en dos pueblos independientes entre sí, ya que había discrepancias con el gobierno de Necaxa. Por tal motivo, nuevamente aparecen dos pueblos. El antiguamente llamado Canaditas tomó el nombre de Necaxa y el poblado donde residían todos los poderes se le llamó Nuevo Necaxa. Es así como en 1936 se decreta la formación del municipio de Juan Galindo, integrado por los pueblos de Necaxa, Necaxaltepetl, Nezoaya, Dos Caminos, con cabecera en Nuevo Necaxa. En una de las zonas más escarpadas del estado de Puebla, fue construido a principios del siglo XX el sistema hidroeléctrico de Necaxa, con el objeto de aprovechar la fuerza de los ríos Necaxa y Tenango para generar la energía eléctrica necesaria para dos de las industrias más importantes de la época, la industria textil y la industria minera. A casi 100 años de distancia se siente la presencia del Dr. Baquier y del ingeniero Pearson, uno el pionero y el otro el creador de The Mexican Light and Power Company y de la gran obra eléctrica de Necaxa, mediante obras civiles, hidráulicas, mecánicas y eléctricas para construir la infraestructura generadora, transmisora y distribuidora de energía eléctrica. Al iniciarse la colonización de la mesa de Metlaltoyuca o de Coroneles, el Dr. Baquier, francés de gran visión, realmente descubridor de las posibilidades industriales de las aguas del río Necaxa, abandonó su intento primitivo de dedicarse a la agricultura y regresó a la Ciudad de México, en donde se propuso y obtuvo la formación de una compañía, la Société du Necaxa,
que se fundó de acuerdo con la concesión federal del 25 de junio de 1895 y que en el lapso de 5 años reunió capital que estimó suficiente para financiar sus labores, comisionando al efecto a los ingenieros Emilio de Somés, René Frotier y Alberto González, para adquirir los terrenos de Salto Chico y la Mesa de las Flores, conocido en la actualidad como La Mesa. Se establecieron las oficinas en La Mesa y se iniciaron los trabajos de perforación de un túnel que iba a atravesar en la dirección sur a norte. Este túnel nunca fue terminado y actualmente se encuentra abandonado, pero todavía se le menciona como el túnel de los franceses. Como se agotaron los recursos de esta empresa y la sociedad se desintegró, se cedieron los derechos al ingeniero Pearson, quien fundó con capital canadiense la Mexican Light and Power Company Limited y obtuvo el control sobre todas las aguas de la jurisdicción federal en el año de 1902, como cesionaria de aquella y en los términos del contrato que celebró con el gobierno del general Porfirio Díaz el 24 de marzo de 1903. Se afirma que antes de finalizar los plazos impuestos por el gobierno, quedaba en condiciones de ser puesto en servicio el generador número 3 para hacer la primera prueba, misma que fue efectuada el domingo 3 de diciembre de 1905 a las 17 horas. El miércoles 6 del mismo mes a las 15 horas quedaba integrada y establecida permanentemente y hasta la fecha la conducción de energía eléctrica de Necaxa a México Distrito Federal. Así se iluminaba por primera vez la capital de la República con el producto de una estación aparentemente perdida en los entonces lugares agrestes de la Sierra Norte de Puebla, una obra simplemente maravillosa. El sistema eléctrico está formado por 3 grandes plantas, Necaxa, Tepechic y Patla. También Tezcapa, solo que esta es pequeña y sirve de intercomunicación entre las presas altas de Laguna, Los Reyes y Necaxa. Las 3 primeras se escalonan a diferentes alturas y así aprovechan la misma agua para sus turbinas, en donde se genera la corriente eléctrica que es concentrada en la subestación El Salto. Planta de Necaxa. El agua que mueve las turbinas viene de la torre de toma de la presa de Necaxa y de la tubería de Tenango, de 2.13 metros de diámetro. La caída hidráulica estática con que trabaja la planta es de unos 444 metros aproximadamente. El consumo máximo de agua de la planta es de 32 metros cúbicos por segundo, dando una potencia efectiva aproximada de 154.000 caballos. Necaxa cuenta con 10 generadores, 6 de 8.250 kilowatts con turbinas de 11.000 caballos de fuerza cada uno, y 4 de 16.500 kilowatts con turbinas de 22.000 caballos de potencia cada uno. Todos los generadores operan a la tensión de 4.400 voltios. Planta de Tepechic. Se encuentra a 680 metros sobre el nivel del mar. Consta de 3 máquinas de 20.000 caballos cada una, o sea un total de 45.000 kilowatts. Sus turbinas son de reacción, de flecha horizontal, las 3 de tipo Francis. La planta de Tepechic toma el agua del tanque de descarga del Salto Grande, por un túnel de 3.8 kilómetros de longitud, de 3.20 metros de diámetro y con un área de 8 metros cuadrados y pendiente media de 3 al millar. Planta de Patla. Se alimenta con el agua de descarga de Tepechic, aumentada del caudal que se deriva de los ríos Jaltepuztla y de Necaxa. La toma respectiva puede verse inmediatamente abajo de la planta de Tepechic, contando con modernísimas compuertas de descarga, siendo una de ellas automática y las otras 2 controladas mecánicamente, para conservar el nivel del agua a una altura apropiada para el funcionamiento de la toma y del túnel. El túnel de Patla tiene una longitud aproximada de 6.200 metros, un área útil de 10 metros cuadrados y una capacidad de conducción de 30 metros cúbicos por segundo, teniendo un diámetro de 3.60 metros.
Termina en una chimenea o tanque de oscilación, de donde se derivan 3 tuberías correspondiendo cada una de ellas a una de las turbinas de la planta. La planta de Patla cuenta con 3 generadores movidos por turbina tipo Francis de 20.000 caballos. Son de 15.000 kilowatts y entregan fuerza eléctrica a la tensión de 10.500 voltios. La planta se puede operar a control remoto desde el tablero de la subestación El Salto, localizada a 16 kilómetros de distancia. Planta Tezcapa. Esta planta recibe agua de los vasos de Laguna y Los Reyes por un canal de 5.680 metros. La primera de sus 2 turbinas es de 2.250 caballos de fuerza y 1.567 kilowatts, y la segunda es de 5.250 caballos y 3.800 kilowatts. Subestación El Salto. Esta subestación se encuentra a 1.200 metros al sureste de la Mesa, en la zona de Necaxa. Allí se concentra la energía generada en Necaxa, Tepechic y Patla. Cuenta con 2 bancos de transformadores monofásicos de 33.334 kilowatts que elevan el voltaje. La corriente es transmitida desde esta subestación hasta la Ciudad de México 1 y México 2, que llegan a la subestación Valle de México. La información, el conocimiento y el legado histórico que nos deja Necaxa es muy amplio. Por diversas razones, en esta ocasión, destinaremos nuestro trabajo de investigación solo a los aspectos históricos más importantes, y a continuación, hacemos un apunte cronológico del sistema hidroeléctrico de Necaxa. (1903) Se otorga la concesión para el aprovechamiento de las aguas de los ríos de Necaxa, Tenango y Jaltepuztla. Es otorgada a The Mexican Light and Power Company Limited el 24 de marzo. En junio de ese año se iniciaron las obras de construcción de la planta de Necaxa. (1905) El domingo 3 de diciembre, a las 5 p.m., se efectúa la primera prueba de la planta de Necaxa, y el miércoles 6 se conduce la energía eléctrica a la Ciudad de México en forma permanente. 1906. En agosto de ese año, quedan completamente instaladas las 6 primeras unidades de la planta de Necaxa, con capacidad total de generación de 37.500 kilovatios. 1911. La capacidad instalada en la planta asciende a 50.000 kilovatios. 1912. Se concluyen las obras de captación de aguas que comprenden más de 30 kilómetros de túneles para conducir el agua al vaso de Necaxa. Además, se termina la construcción de 5 grandes presas, con capacidad de 173 millones de metros cúbicos de agua. 1914. Aumenta la capacidad de generación de la planta hasta 62.500 kilovatios. 1922. Ahora, la capacidad de generación total en la planta asciende a 75.000 kilovatios. 1923. Se inaugura la planta de Tepechic, construida a 683 metros sobre el nivel del mar. Las aguas que mueven esta planta, después de haber sido aprovechadas en Necaxa, son conducidas por un túnel de cerca de 4 kilómetros de longitud. En ese año, Tepechic trabaja con 2 unidades de 15.000 kilovatios cada una. 1927. Se agrega una tercera unidad generadora en Tepechic,
Esta unidad da a la planta una capacidad instalada de 45.000 kilovatios. 1937. Se reconstruyen las 9 unidades de Necaxa, aumentándose la capacidad de la planta a 99.000 kilowatts. 1950. La compañía instala una 10ª unidad de 16.000 kilovatios en la planta de Necaxa, de manera que la capacidad instalada de la planta asciende a 115.000 kilovatios. 1951. A principios del año, la compañía inicia las obras de Patla, tercera en el sistema escalonado de Necaxa. Además, se perfora un túnel de más de 6 kilómetros de longitud, que conducirá las aguas de la planta de Tepexic a Patla. 1954. En octubre de este año se inaugura la planta de Patla. Esta planta consta de 3 generadores de eje vertical acoplados directamente a turbinas de 21.000 caballos de fuerza cada una, con una capacidad total de generación de 45.600 kilovatios. Forman parte de las obras inauguradas en esta fecha 2 modernísimas subestaciones para transformación de voltaje, una en Cerro Gordo, Estado de México, y la otra en Necaxa, en un punto denominado El Salto. La capacidad total del sistema de Necaxa, con la adición de Patla, asciende a 210.000 kilovatios, habiéndose requerido, como principalísima obra complementaria, la instalación de una poderosa línea de transmisión a 220.000 voltios. Esta línea de transmisión es la de mayor voltaje en toda la República y cuenta con 382 torres instaladas a lo largo de 138 kilómetros. Aquí empezó todo. Esta es la cuna y el origen de la energía eléctrica en México. En Necaxa. En Necaxa se hizo la luz. Aquí se combinaron el esfuerzo y el ingenio humano en la lucha por transformar la naturaleza en beneficio del hombre. Se desviaron los cauces de los ríos, se excavaron kilómetros de túneles atravesando cañadas y cerros. Se construyó una cortina con sedimentos y piedras durante varios años para cerrar el vaso de la enorme presa. Los hombres que hacen la luz en México trepan cerros y lomas, construyendo caminos y brechas, vencen barrancas y cañadas, soportan lluvias y heladas, fríos y calores extremos, dominan al agua y al viento, trabajan días y noches, lo mismo en centros urbanos que en los lugares más apartados, para hacer posible el milagro de la energía eléctrica con solo apretar un botón o subir un switch, mediante las líneas de transmisión que van desde las plantas generadoras a las subestaciones. El complejo hidroeléctrico de Necaxa es una obra maestra de ingeniería, en combinación con los recursos naturales de la región. Necaxa es la cuna de la industria eléctrica en México y en América Latina, y es un orgullo y pilar en el desarrollo económico de México. Hoy celebramos 100 años de Necaxa, pero hay que trabajar 100 años más, día a día, para que sea posible llevar luz a las casas, a las calles, a las fábricas y oficinas, ya sea en los pueblos o en las grandes ciudades, y esta es una tarea reservada solo para grandes hombres. Necaxa, tierra de triunfadores. La energía que se genera en Necaxa se transmite a quienes trabajan en ella. Dios, luz, agua y estrellas, y naciste en Necaxa, mi remanso de paz. Pedacito de cielo, que naciste entre un velo de neblina y de luz. En unas cuantas horas pasan
las estaciones del año por aquí. Interrumpen su rumbo y vienen a mirarte para estar junto a ti. Rinconcito encantado, ya me siento embrujado, mi Necaxa por ti. Por tus noches de frío, tu neblina y tu río, que son parte de ti. Pedacito de cielo, nacimiento divino, espejo de un edén. De tu presa nos llegan reflejos de la estrella que naciera en Belén. Mi Necaxa querido, benditos sean tus hombres que a través de esa luz repiten el milagro, que nazca cada instante nuevamente Jesús.